toda nación. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. No los oigo. Hola hermanos, voy a orar, ¿ya? Por favor, Jesús, bendice este planeta. Jehová es nuestro protector para que nos proteja todo el día. Jamás nos abandonará para que nosotros seamos libres. Siempre estaremos con nuestro Jesús. Jesús es mi protector, jamás lo voy a olvidar. Siempre lo respeto, nunca lo olvido. Siempre será mi Jesús, pero jamás lo puedo abandonar. Ahora, hermanos, creo que les haya gustado mi oración. Adiós. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Hola Iglesia, los saludo con mucho cariño, espero que todos estén muy bien. Les cuento que la lectura bíblica de hoy trata sobre la fe y la encontramos en Hebreos 11. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 19. En específico, hoy voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, por si es que no calza exactamente con la suya. Amén. Dice: la fe.
Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado, y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también, de un solo hombre, que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes, tan numerosos como las estrellas del cielo, y tan incontables como la arena que está en la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho por medio de Isaac, te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Aún si todo cae, sé que todo va a estar bien. si todo sabe mal, Sé que no será el final. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos y ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta.
mi canción a ti será. En medio del desierto, mi corazón formando estás. Tú que me sostienes y que no me dejarás, Jesús, conmigo estás. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Bondad que no se entiende, Mi amor que se comprende. asombrado estoy de ti, mi Dios. Y en todos mis días Tu gracia merecida me seguirá. cubrirá. Bondad que no se entiende, mi amor que se comprende. Asombrado estoy de ti, mi Dios. Y en todos mis días Tu gracia merecida me seguirá, me cubrirá. Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien, 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 todo va a Hermanos, los saludo en amor del Señor. Espero que se encuentren bien. Les traigo el mensaje el día de hoy. Un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y vamos a orar primero para que sea el Espíritu el que hable y no sea la persona. Padre, Señor, gracias, Señor, primeramente, Señor, porque podemos oír, Señor, este mensaje, Señor. Padre, traiga que este mensaje, Señor, traiga consuelo, Señor, al que está, Señor, afligido, Señor. Que este mensaje, que su mensaje, Señor, se lleve las aflicciones del corazón, Señor. Que traiga fuerza, Señor, al que está débil, Padre. Y que hable, Señor, al Espíritu, Señor, que tenga necesidad, Señor, de usted, Señor. Sea usted, Señor, el que hable, Señor, y no sea yo. Úseme como herramienta útil en sus manos, Padre. Espíritu Santo, hable usted, que para que Él escucha. Gracias, Señor. El mensaje se encuentra en Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 22 y 24. Dice así
el gran amor del Señor, voy a leer la versión NBI, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. La versión que todos conocen, la 1960, Reina Valera, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. El mensaje lo titulé: el gran amor del Señor nunca se acaba. Cuán fácil, muchos conocen esta palabra, muchos conocen y han escuchado, y siempre se escucha: las misericordias de Jehová son eternas y se renuevan cada mañana. Yo creo que todo cristiano ha escuchado este versículo. Grande es su fidelidad, pero yo creo que no todos saben en qué momento se escribió, cuál es el contexto de esto. Es fácil, es más fácil, yo creo, decir estas palabras cuando uno se encuentra en tiempos de bonanza, cuando uno está bien, cuando uno tiene enfermedades, cuando está bien y anda todo bien, y la vida anda bien. Es mucho más fácil decir estas palabras que en tiempos de aflicción. Cuando hay tiempos de aflicción es difícil recordar esto. Pero el sufrimiento es inherente al ser humano. Desde que uno nace, va a tener sufrimiento. Por más que la madre y el padre quieran evitar que el hijo sufra, no lo van a lograr. El hijo va a sufrir, porque es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Y de esto nos habla un poco Lamentaciones. El contexto del libro de Lamentaciones, bueno, no se sabe quién escribió, los teólogos todavía pelean quién escribió Lamentaciones, pero muchos creen que es Jeremías. Hay gran probabilidad de que sea Jeremías que haya escrito Lamentaciones. Y el contexto de en qué tiempo fue escrito Lamentaciones fue en la época de que la ciudad de Jerusalén fue destruida. Fue cuando Nabucodonosor, los babilonios, invadieron Jerusalén, atacaron Jerusalén. La ciudad había sido sitiada. La gente en el interior de Jerusalén moría de hambre. Moría de hambre. Nabucodonosor se llevó esclavo a todos los artesanos. Esto en Segunda de Reyes sale, en Segunda de Reyes 24-25 se explica un poco, después si quieres leerlo, lo que pasó. Se llevaron a todos los artesanos, a toda la gente importante, más o menos se la llevaron a Babilonia y dejaron en Jerusalén y en Judá a los más pobres. Y la ciudad la destruyeron entera. La ciudad la quemaron. Quemaron el templo. Quemaron el templo y quemaron toda la ciudad. Ese era el escenario en que se escribimás Lamentaciones, en un escenario de sufrimiento. Si usted quiere más o menos traerlo, tener una imagen de esto en tiempos de ahora, porque no hay fotos, no habían fotos en ese tiempo, es más o menos, es mucho más, no es más o menos, fue mucho más terrible que el bombardeo de la ciudad de Dresde en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados bombardearon Dresde, a ciudad alemana, y la bombardearon durante 3 días, día y noche, y la quemaron entera. Si usted quiere buscar imágenes, cómo es una ciudad destruida,
Busque en Google Dresde bombardeo y le va a ver una imagen dantesca. Cuando vea esa imagen, esto que pasó en Jerusalén es mucho más terrible. Pero en medio de todo ese dolor y de toda la ciudad destruida, el autor escribió: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré, en medio de su sufrimiento. Probablemente su casa había sido quemada y destruida. Sus vecinos habían sido llevados a esclavitud y sus vecinos quizás estaban muertos. Había gente muerta en las calles. Niños mendigando panes. En medio de ese sufrimiento se escribieron estas palabras. Uno en el sufrimiento tiende a olvidar de quién proviene. De quién proviene el sufrimiento. Y su palabra, aquí mismo, en este mismo capítulo 3, nos dice de quién proviene el sufrimiento. Dice, voy a leer un poco del versículo 17, versículo 16. Me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba, junto con mi esperanza en el Señor. ¿Cuántos han dicho eso hoy en día? ¿Cuánto en este tiempo de los enfermos han dicho eso? Cristianos, pueblo de Dios, porque esto es pueblo de Dios. Jerusalén, la ciudad de Dios. Dios le hizo una promesa a su pueblo. ¿Cuántos de ellos dijeron, pero si Dios nos hizo una promesa? Dios nos dijo que íbamos a ser, somos pueblos de Él. ¿Por qué nos trae esto? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta en medio de este sufrimiento? ¿Cuántos padres que se ha muerto su hijo quizás? ¿Cuántos esposos que han perdido a su señora en medio de esta enfermedad, pandemia? ¿O cuántas esposas han perdido a su esposo en medio de esta enfermedad? ¿O cuántos hijos han perdido a sus padres y han dicho esto? ¿Cuántos enfermos que no sean por COVID, ya sea por cualquier enfermedad, angustia, aflicción, depresión, ansiedad, cáncer, han dicho esto? La vida se me acaba, junto con mi esperanza en el Señor. En el versículo 19 dice, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Muchos se han dejado llevar por la pena. Así como el autor se dejaba llevar por la pena. Pero en el versículo 21 dice, pero algo me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Pero algo me viene a la memoria. El gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. En medio de la pena y del dolor. No importa cuál sea la pena y el dolor, que el Espíritu Santo recuerde esto. Que te venga esto a la memoria. Y que te llena de esperanza, como dice aquí su palabra. Que el gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad.
Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor, dice en el 25, con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es el hombre que aprenda a llevar el yugo de su juventud. En el versículo 31 dice, el Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Por lo tanto, ¿de quién viene el sufrimiento? Muchos apuntan al enemigo, es obra del enemigo. No. Él en medio de la ciudad quemada, en medio del templo quemado, en medio de la invasión babilónica, el Espíritu lo tocó y él reconoció que del Señor nos hiere y el del Señor viene la aflicción. Muchos apuntan, no, es que el enemigo es que se metió. No, a un hijo de Dios no. El Señor nos hiere y el Señor nos aflige. Pero no porque sea de su agrado. Porque es así como Él nos pule. Es así como Él va trabajando con nosotros. Ya sea cualquier enfermedad física que se tenga. Proviene del Señor. Tu enfermedad física o espiritual, cual enfermedad sea la que tenga, o cualquier aflicción que tenga. Muchos están afligidos ahora porque no tienen para comer. Muchos padres no tienen trabajo y están afligidos porque no pueden llevar el pan para su casa. Cualquiera sea tu aflicción, proviene del Señor. Dirígete a Él y no le eches la culpa al enemigo. No le des poder al enemigo. Dirígete al Señor. Y háblale a Él. Háblale a Él. El sufrimiento en este se percibía que venía de Dios y no de los hombres. De hecho, venía de Dios. Y aparte que el sufrimiento nos lleva a Dios. El sufrimiento nos lleva a Dios. Deja que el sufrimiento te lleve a Dios. No dejes que la pena te gobierne. No dejes que tu sufrimiento te gobierne, sino que te lleva a Dios. Cualquiera sea el sufrimiento, el Señor no nos abandona nunca. El Señor es fiel con su palabra. Sufrimiento, lágrimas y oraciones son cosas que van juntas. Sufrimiento, lágrimas y oraciones son cosas que van juntas. Es bueno llorar. Si tienes sufrimiento y tienes dolor, llora. Llora. Pero luego ora. Insisto, llévalas al Señor. Abre tu corazón al Señor. Llora en su presencia y cuéntale todos los detalles de su sufrimiento, tu dolor y tu frustración. Eso es lo que se hace aquí en Lamentaciones. El poeta le cuenta todo lo que está viendo, todo lo que ve. Veo gente, veo mujeres mendigando alimentación para su hijo. Veo niños trabajando y veo niños en la calle porque la ciudad está quemada. El profeta decía todo lo que veía en medio de su destrucción. Y todo ese sufrimiento y todo el dolor y la frustración la llevaba a Dios. Es bueno
desahogarse. Hace bien desahogarse. No ahogues tu sufrimiento. Es bueno hablarlo también. Por eso somos hermanos. Si tienes un hermano, los hermanos son para llevar las cargas unos con otros. Es bueno desahogarse. Y desahogarse también ante Dios, primeramente ante Dios. La oración siempre lleva a buscar un rayo de esperanza. Después de pasar el sufrimiento, de vivir el sufrimiento, de llorar, de desahogarse, es bueno orar y llevarlas a Dios, y la oración va a llevar un rayo de esperanza. La oración se va a llevar tu carga. El orar y el pedirle a Dios se va a llevar tu sufrimiento. No hay ni un sufrimiento más grande que Dios. Ya sea cualquier enfermedad física, ya sea cualquier aflicción que tenga en tu corazón. Quizás no tiene enfermedad física, quizás tiene dolor por tu hogar, hay una enfermedad en un familiar tuyo, hay un enfermo de COVID, un vecino, o quizás no, o quizás hay alguien que tiene angustia, que sufre crisis de pánico, quizás sufre del encierro, ha sufrido mucho con este encierro, quizás tiene, no sé, gente que conoces que está enferma de alguna enfermedad terminal. Quizá hay hermanos sufriendo de cáncer. No hay sufrimiento tan grande, más grande que Dios no se pueda llevar. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para sufrir, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para orar. Y hay un tiempo para aceptar el sufrimiento y ser paciente. Hay que ser paciente para el sufrimiento. Sufrir con paciencia las penas. Porque todo terminará cuando se cumpla la voluntad de Dios. Como todo proviene de Dios, sabemos que dice que el Señor nos hiere y nos aflige. Eso va a terminar hasta que Dios se cumpla su voluntad. No arranquemos del sufrimiento y no nos quedemos pegados en él. Seamos pacientes en él, esperemos en él, porque Dios va a obrar. Y en medio de todas las penas y de todo el dolor, que podamos decir, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Que te llene de esperanza esto. El gran amor del Señor nunca se acaba. Nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. En medio del sufrimiento y la aflicción, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Si no fuera por el gran amor del Señor, seríamos consumidos. Todos seríamos consumidos. Pero su amor es infinito. Nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Isaías 53:3 nos recuerda
quién es Cristo, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho por el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Varón de dolores. Si Cristo fue varón de dolores, ¿qué más queda para uno? No es mayor el siervo que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Él nos dice en Juan 15:20, acordado de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor sufrió por nosotros, sí. Pero eso no dice que nosotros no vamos a sufrir. Nosotros podemos ampararnos en Él porque Él nos entiende y Él pasó por mucho más que nosotros. Por algo fue llamado varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Hecho para el sufrimiento. Cristo nos entiende. Descarguemos nuestro sufrimiento en Él y nuestras penas en Él. Si tienes pena en el corazón, déjala en la cruz. Él la entiende. Habla con Él, con el varón de dolores, porque Cristo escucha. Si eres hijo de Dios, puedes llegar a Cristo y Él te lleva tu carga. Pero si estás escuchando y no eres hijo de Dios y no tienes esperanza, vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Porque no hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No importa lo que hayas hecho, Él te va a perdonar. Vuélvete a Él, porque solo en Él hay esperanza. Solo con Él puedes llevar tu sufrimiento. Solo en Cristo hay salvación. Reconcíliate con Dios. Y al pueblo y a los hijos de Él, que la pena se lo estaba llevando y que el dolor se lo estaba llevando, recuerden esta palabra, que el Espíritu Santo les recuerde estas palabras. El Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. En Él esperaré. Ahora estas palabras, estos versículos toman más significación. Ahora que sabemos que cómo se escribieron en medio de la destrucción, que muchos pueden tener ahora, que ven destrucción, ya no sea quizá literal, no es que esté quemada toda la ciudad, pero hay destrucción, familia destruida, enferma entera, y había destrucción, y ven destrucción cada vez que ven la tele, no ven esperanza. En medio de esa destrucción, en medio de tu ruina y tu destrucción, párate en medio de eso. Que el Espíritu Santo te levante de donde estás. Si estás botado en el suelo, que Él te levante. Que te libere de las cadenas, de la pena y del sufrimiento. Y que te levante
y que te traiga a la memoria a ti, Hijo de Dios, que estás sufriendo y que tienes angustia en tu corazón, que no tienes fuerza, que el Espíritu Santo te vuelva a la memoria y te devuelva la esperanza y que te lleve estas palabras. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Ese es el mensaje, hermano. Vamos a orar. Padre, sus mensajes y sus palabras han sido, señores, expuestas, Señor. Que su Espíritu Santo obre, Señor. La lleve, Señor, a través, Señor, de los que están escuchando, Padre. Que la lleven, Señor, a través de este medio, Señor. Padre, y que levanta al afligido, Señor. Padre, lleves el sufrimiento, Señor, del que ya no aguanta más, Señor. Llévese, Señor, la pena, Señor, del que decía, ya no aguanto más, Señor. Ya no aguanto más. Del que cree que va a morir. Llévese, Señor, esa pena, Señor, del que está en el suelo, Señor. Y del que dice, Señor, del que el Señor lo ha abandonado. Padre, usted está aquí. Usted está presente, usted existe y usted vive. Usted es el mismo, Señor, de ayer, hoy y siempre. Usted es el que no olvida sus promesas. Usted es el que va a levantar a su pueblo. Usted es el que restaura. Restaure, Señor, al que está afligido. Seque las lágrimas, Señor, del que ya no puede más, Señor. Levante, Señor, al que está en el suelo, Señor, y no puede ver para arriba, Señor. Levante su vista. Señor, examine el corazón y llévese la aflicción del corazón. Sane esos corazones, Señor. Transforme, Señor, la pena, Señor, en alegría. Lleve esperanza donde no hay esperanza, Señor. En medio de su destrucción, Señor, lleve su luz y lleve su esperanza, porque usted nos va a restaurar. Usted nos va a sacar de esto, Padre. Ya sea enfermedad física, Señor, ya sea cualquier enfermedad, Padre, ya sea, Señor, enfermedad del alma, Señor, aflicción del corazón, preocupación, Señor, usted nos va a sacar de esto, Señor. Porque en usted esperamos. Porque usted es nuestro Señor. Porque de usted proviene la aflicción. Y así como usted proviene, usted la va a terminar. Hasta que se haga su voluntad. Nos sometemos a usted, Padre. Reconocemos que de usted viene, Señor. Lloramos, Señor, ante usted, Señor. Nos lamentamos ante usted, Señor. Llevamos nuestro sufrimiento ante usted, Señor. El sufrimiento que hay en nuestro corazón, Señor. Y esperamos en usted, porque usted nos va a sacar. La salvación proviene de usted. Esperamos en usted y decimos, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos,
guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra,